Each one of you. Es para mí un gran gozo poder compartir con ustedes la palabra del Señor esta mañana. It is a gratefully joyful occasion for me to be able to share the Word of God with you today. En realidad nosotros no venimos a hacer un seminario más. We're not here just to conduct another seminary. Nosotros venimos a compartir el Evangelio de la Biblia. We have come here to share the gospel of the Bible. No venimos a quedarles bien a ustedes. We have not come to please you. No buscamos agradar a ustedes. We do not seek to please you. Solo estamos buscando compartir este Evangelio. We seek only to share the gospel. Y si este Evangelio les es revelado, And if this gospel is revealed to you, ustedes puedan correr con nosotros haciendo la evangelización mundial. then we hope that you can become our companions in doing world evangelization. Estamos viendo lo que Dios está haciendo en África. And we have seen what God is doing in Africa. Y creemos que la obra del Espíritu Santo está sucediendo en África. And we believe that the work of the Holy Spirit is beginning in Africa. Por eso es que hemos reunido a esta gente tan importante del África. That is why so many important African pastors are here with us today. Pero esto realmente no es algo más que ustedes van a recibir y que ha estado muy bueno. But this is not some good message, another message that you will receive, something additional to what you have. Ustedes deben entender profundamente lo que es el Evangelio de la Biblia. You must understand deeply what the gospel of the Bible is. Así que usaremos todo este tiempo para tratar de compartir con ustedes esa profundidad del Evangelio. So we will use this time in order to share these depths of the gospel with you. Y que ustedes puedan darse cuenta que con este Evangelio se puede salvar su continente. So that you may realize that with this gospel it is possible to save your continent. Se puede salvar su país. It is possible to save your country. Se puede salvar su ciudad. It is possible to save your city. Pero también se puede salvar todo el mundo. But also it is possible to save the world with this gospel. Muchos consideran que esto es muy repetitivo, Many believe this to be a repetitive message. pero en realidad el Evangelio es muy profundo. But actually the gospel is something very profound. Algunos pastores creen que ya lo conocen Some pastors believe they already know the gospel y que ya lo tienen todo, and that they have everything about the gospel. pero el Evangelio es eterno. But the gospel is eternal. Entonces no es algo que podamos llegar a conocer totalmente aquí en la tierra. So it's not something we can come to know completely in this earth. Yo soy una persona muy preparada. I'm very well prepared academically speaking. Tengo un doctorado y en realidad yo conocí este mensaje antes de graduarme. Before having my doctorate degree, I knew of this message. Y yo había preparado mi tema para escribir mi doctorado. And I was writing my doctoral thesis when I heard this message. Iba a escribir sobre la segunda revelación de Martín Lutero del sacerdocio universal de los creyentes. So I was going to write about the universal priesthood of the believers that Martin Luther had discussed in his second revelation. Pero yo conocí este evangelio en ese tiempo But at that time, I came to know about this gospel. y todo mi esquema se vino abajo. And all of my thoughts came crashing down. Yo pude entender algo mucho más profundo, I could understand that there was something more deeper than this. que aunque había estudiado muchos años, Even though I had studied several years, yo no había entendido el evangelio de la Biblia. I hadn't understood the gospel of the Bible. No había entendido el evangelismo de la Biblia. I hadn't understood what the evangelism according to the Y Bible is. tampoco había entendido el fin por el cual fue escrito la Biblia. And I had not understood the reason why the Bible was written. Y aunque había predicado más de 35 años, And even though I have preached more than 35 years, yo había predicado sobre la Biblia, I had preached about the Bible, pero no había predicado el evangelio de la Biblia. but I hadn't preached the gospel of the Bible. Y podemos predicar de muchos temas desde la Biblia. We can speak about so many biblical Yo topics. predicaba de la unción, I spoke about the anointing. predicaba de liderazgo, I used to speak about leadership. predicaba del poder, I used to speak about power. predicaba de muchas cosas, I used to speak about de la so many familia, things, about the family, de los hijos, about children, de las finanzas, about finances, de la prosperidad, about prosperity, de las profecías. about prophecy. De todo esto predicaba yo. I used to preach so many Durante of the más de topics. 35 años yo prediqué esto. More than 35 years I spent doing this. Pero un día me encontré con el evangelio de la But Biblia. one day I came to know the gospel of the Bible. Y en realidad tuve que cambiar todo lo que yo predicaba. And everything I preached had to change.
Entonces tuve que quitarme todo lo que yo había aprendido. So I had to discard everything I already knew. No es que no haya servido de nada todo lo anterior. And I'm not saying everything else was useless. Es que Dios nos ha llevado en una preparación. God has prepared each of our lives. Y cada cosa que Dios ha permitido en nuestra vida tiene una razón de ser. And everything that God has allowed in our lives has a reason to be. De igual manera con ustedes. It's the same with all of you. Dios los ha llevado en un camino God has led you in para que this way. puedan en esta mañana escuchar el Evangelio de la Biblia. So that today in this morning you may listen to Así the que yo no gospel of the vengo a Bible. caerles bien a ustedes. So I'm not here to please any of you. Yo vengo a decirle la verdad de la Biblia. I'm here to tell you the truth El about the Evangelio de Bible. la Biblia. The gospel of the Bible. Y esto confronta muchas cosas. And this may confront many things that are in you. Así que si se sienten confrontados, es bueno. So if you feel confronted, then that's very good. Por favor, cambien su mirada. Please change your outlook. Si se sienten confrontados, va a ser bueno. If you feel confronted, that's a good thing. Eso quiere decir que están entendiendo el Evangelio de la Biblia. It means you're understanding the gospel of the Bible. El primer punto es que tenemos que ser humildes So the first topic I want to talk to you about is about being humble. para reconocer que no lo conocemos todo, We don't know everything yet. que no lo sabemos todo. We don't know everything. Aunque sabemos mucho, no lo sabemos todo. Even though we may know many things, we don't know everything. Tenemos que quitarnos entonces esa vestidura primero. So we must remove that viewpoint first. Yo les digo esto porque esto fue lo que pasó conmigo. This is what happened to me, so Me that tuve is que what I'm quitar esa telling you. vestidura I needed to remove this out of my mind. y presentarme desnudo delante de Dios And I had to come naked before the Lord para poder recibir esta palabra. in order to receive this word. Cuando uno cree que ya conoce el Evangelio, When we believe we already know the gospel, cometió el primer error en su vida, that's the first mistake we can do. porque se vuelve una religión That becomes a religion. y deja de ser el Evangelio de la And Biblia. that stops being the gospel of the Bible. Por eso quiero compartir con ustedes en este tiempo That is why I want to share with you at this time ese mensaje que está en toda la Biblia. the message that crosses all the Bible. Es que hay un problema espiritual There is one spiritual problem. y está en Génesis capítulo número 3. Genesis chapter 3 tells Y yo us quiero about que this usted lea problem. su Biblia. I want you to read your Bible. Espero que la haya traído, I hope you have your Bible here with you. porque hoy muchos en la iglesia ya no usan la Biblia. So many people in church today do not even use the Y Bible ustedes son anymore. pastores You're pastors. y deben leer la Biblia You profundamente. must read the Bible profoundly. Así que Génesis capítulo 3, versículo 1. So Genesis chapter 3 verse 1. Yo quiero que lo lea usted ahí en su Biblia, por favor. And I want every one of you to read it in your Bible. En voz alta yo voy a contar a 3 y usted lo lee. In a loud voice, at the count of 3, I would like all of us to read it. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. He said to the woman, did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden? Ese es el primer punto del problema espiritual. This is the first point about the spiritual problem. No entender estos puntos nos hace errar. And not understanding these makes us do mistakes. Es que Satanás existe. Satan exists. La Biblia dice que existe. But the Bible tells us that Satan exists. Y hasta el día de hoy, And up to today, Satanás sigue destruyendo a la raza humana. Satan has been destroying the human race. Satanás destruye la iglesia, Satan has been destroying the church. destruye a la He familia. has destroyed families. Y hasta el día de hoy nadie lo ha podido parar. And even today, no one has been able to stop him. Ese es el primer punto del problema espiritual. That is the first point about the spiritual problem. Es que Satanás existe y el ser humano no lo puede derrotar. Satan exists and mankind is not able to defeat him. El segundo punto The second point está ahí mismo en el capítulo 3, is also in Genesis chapter 3, versículos 6 y 7. verses 6 to Y yo 7. quiero que usted lo lea nuevamente. And I want you to read it also. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. So when a woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate, and she also gave some to her husband, who was with her, and he ate. Then the eyes of both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together, and they made themselves loincloths. Aquí habla del problema del pecado. So here we can see the problem of sin. Este es el segundo punto del problema espiritual. This is the second point about the spiritual problem. El pecado existe desde el principio Sin exists from the beginning. y hasta el día de hoy nadie lo ha podido resolver. And even today, no one has been able to solve it. Aún la iglesia no ha podido resolver el problema del pecado. Not even the church has been able to solve the problem of sin. Y el pecado destruye a la familia, Sin destroys families. destruye a la
iglesia. Sin destroys the church. Muchas iglesias están cayendo hoy Many churches are falling. porque el pecado les alcanza. They're crumbling because of sin. Y entonces este segundo punto del problema espiritual And this second point about no the lo ha spiritual podido problem, resolver la iglesia incluso, even the church has not been Ni la able to solve it. religión, Not even ni el religion, conocimiento teológico. not even theological Es que knowledge. esto es un problema espiritual. This is a spiritual problem. Satanás existe, Satan exists. el pecado existe. That sin exists. Satanás engañó al ser humano y entró el pecado. Satan deceived mankind so that sin may enter mankind. Estos son los dos primeros puntos del problema espiritual. These are the first 2 points about the spiritual problem. El punto número 3 The third point, está en el versículo número 22 y 23. we can see it in verse 22 and Quiero que usted lo 23. lea, por favor. I want all of you to read it, please. 1, 2 y 3. Genesis 3, 22 to 23. 1, 2, 3. Ese es el problema de la separación del hombre con Dios. So man and God became separated, and that's a problem. Gracias a Satanás entró el pecado And because of Satan, sin entered the world. y como consecuencia el ser humano quedó separado de Dios. And as a result, mankind was separated from God. Y el ser humano no puede regresar a Dios por sí mismo. Man cannot meet God again by his own strength. Ninguna religión nos puede regresar a Dios. No religion is able to take us to God. Ninguna liturgia nos puede regresar a Dios. No liturgical practice can take us to Ninguna God. doctrina nos puede regresar a Dios. No doctrine can take us to God. Ninguna denominación nos puede regresar a Dios. No denomination can take us back to Ningún God. seminario nos puede regresar a Dios. No seminar can take us back Es to que no God. hay nada que nos pueda regresar a Dios Nothing humanamente. can take us to God, humanly speaking. Por muy éticos que seamos o muy morales, Even though we can be ethical or moral people, no podemos regresar a Dios por nosotros mismos. we cannot go to God with our own strength. Esto es lo grave del problema espiritual. This is how dire the spiritual problem of man is. El ser humano quedó separado de Dios. This is this problem of mankind being separated from God. Entonces el problema espiritual tiene estos 3 puntos. So the spiritual problem has these 3 points: Satanás, Satan, el pecado sin, y la separación del hombre con Dios. and being separated from God. Ahora yo les pregunto a ustedes, pastores y obispos, Now I ask you, bishops and pastors, ¿será que podemos derrotar a Satanás a través del conocimiento teológico? can we defeat Satan through theological knowledge? ¿O si tenemos mucho dinero podemos derrotar a Satanás? Or if we have a lot of money, can we defeat ¿O si Satan? nos esforzamos bastante derrotamos a Satanás? Or through our effort, can we ¿O defeat si hacemos lo aquí y allá, será que vamos a derrotar a Satanás? If we do this and that, can we defeat Satan? Hasta hoy ningún ser humano ha derrotado a Satanás. Even today, no human being has El defeated problema Satan. espiritual continúa vigente. And the mankind's spiritual problem is continues on to today. Pero la iglesia no está predicando cómo se resuelve. But the church is not preaching how to resolve this Hablemos problem. del pecado ahora. Now, how about sin? ¿Será que si yo tengo mucha teología resuelvo el pecado? Can I solve sin through theology? Claro que la teología es buena, Of course, theology pero no might be resuelve el good, pecado. but it cannot solve sin. Si yo tengo mucho conocimiento de la Biblia, ¿será que se resuelve el pecado? If I have a lot of knowledge about the Bible, Es can que el my sin be conocimiento solved? no resuelve el pecado. Knowledge does not solve Mi sin. preparación académica no resuelve el pecado. My academical standard does not solve Mi sin. dinero no resuelve el pecado. My money cannot solve sin. Es que no hay nada humano que resuelva el pecado. No human effort can solve sin. Esto es un problema espiritual This is a spiritual y se debe problem. resolver And it espiritualmente. must be solved Por eso spiritually. necesitamos a Cristo. That is why we need Christ. Él es la respuesta al problema espiritual. Because He is the problem. No hay otra He is the respuesta. solution to the spiritual problem. There is no other La solution. separación del hombre con Dios existe. And mankind is separated from God right now. Y muchos se esfuerzan mucho para regresar a Dios. And many want to make efforts to go to God. Hay muchos cristianos que se esfuerzan bastante. Many Christians make a lot of effort Y to go to hacen God. esto y hacen lo otro. They do this and that. Pero nada de eso los puede regresar a Dios. But nothing can make them come back to God. Es que solamente hay una manera de regresar a Dios. There's only one way to meet Juan God. 14:6 Jesús dijo, John chapter 14 verse 6, Jesus yo said, soy el camino, I am the way. yo soy la verdad, I am the truth. yo soy la vida, I am the light. y nadie viene al Padre No one comes si to no the es a Father través de mí. except through Así me. que solo a través de Cristo se resuelve el problema espiritual. Only through the Christ can we solve the spiritual problem.
¿Cuál es el problema de la iglesia de hoy? What is the problem of today's church? Estamos predicando de muchos temas, We're preaching so many other topics, pero nos hemos olvidado de lo más fuerte. but we have forgotten the most important Nos thing. hemos olvidado de lo más We have importante. forgotten the strongest thing. Yo era uno de esos pastores, I used to be one of those pero hoy pastors, estoy delante de but ustedes now I am before you, diciéndoles que hay que volver al evangelio de la Biblia. telling you we must return to the gospel of Hay the una Bible. respuesta para el mundo entero. There is an answer for all the world, Y esa respuesta es que Jesús es el Cristo. and the answer is that Jesus is the Christ. Él es la respuesta. He is the answer. No hay otra There respuesta. is no other Esta es answer. la única This respuesta. is the only answer. Y si perdemos esa And respuesta, if we lose hold lo of this perdimos answer, todo. we have lost hold of por eso es everything. muy importante That is why it's so entender important to understand profundamente very profoundly lo que significa que Jesús es el Cristo. what it means for Jesus to be the Christ. Nosotros hablamos de Jesús, We speak about Jesus, pero muchos se llaman Jesús. but there are so many people called Jesus. Tal vez alguno de ustedes se llame Jesús. Maybe one of you may be called Jesus. En Latinoamérica, en México se adora a un Jesús. In Latin America, in Mexico, there are people who worship Jesus. Jesús Valverde. It's a Jesus called Jesus Valverde. Es el Jesús de los A narcotraficantes. Jesus that is worshipped by the drug dealers. Pero ese no es el Cristo. But that is not the Christ. Es que solo hay un Cristo. There is only one Christ. Solo hay un Cristo. Only one Christ El que exists. resolvió el problema The espiritual. one who solved the Por spiritual eso problem. nosotros decimos que Jesús es el Cristo. That is why we say Jesus is the Christ. Cualquiera se puede llamar Jesús. So many people can be called Pero no es el Jesus, Cristo. but they're not the Christ. Hay que entender profundamente esta We verdad. need to understand this profoundly. Amén. Amen? Espero que ustedes puedan recibir gracia esta mañana. I hope that today God's grace may befall each one of Y que you, el Espíritu Santo les pueda dar esta revelación. and that the Holy Spirit may allow you to have this revelation. Por favor, oren después de esta palabra. After hearing this word, please pray. Oren profundamente y díganle, Señor, ¿será que es esto tu palabra? Please pray profoundly and ask God, God, Okay. is this your word? Porque muchas preguntas van a surgir en ustedes. Because many questions will arise in your mind. ¿Será este el Evangelio de la Biblia? Is this truly the gospel of the Bible? ¿Será esta la Biblia que tengo que enseñar? Is this the word of the Bible I must ¿Es este mensaje que yo tengo que dar? Is this the message I must proclaim? ¿O es más importante lo otro? Or is anything else more important? ¿O tengo que fijarme bien en este mensaje? Or must I truly go before this message? Yo tuve que dejar muchas cosas I had to abandon so many things, y enfocarme en este mensaje. and I had to focus on this message. Tengo 4 años I have 4 years de estar predicando que Jesús es el Cristo. since I've started preaching that Jesus is the Y Christ. entonces el día martes en el servicio de oración yo predico que Jesús es el Cristo. Every Tuesday when we have prayer service, I preach that Jesus is the Christ. El día jueves de enseñanza yo enseño que Jesús es el Cristo. Every Thursday we have a teaching reunion, and we teach that Jesus is the Y Christ. el día domingo tengo 2 servicios y predico que Jesús es el Cristo. And on Sunday worship, we have 2 Sunday worships, and every time it is Jesus is the Christ. Y cuando voy a las casas a hacer movimientos de la palabra, predico que Jesús es el Cristo. And when I go home to home doing word movement, I preach that Jesus is the Christ. Es que no hay otro mensaje. There's no other message. Este es el mensaje que está en la Biblia. This is the message of the Bible. Así que en estos días ustedes van a ver profundamente este mensaje. So I hope that you can see this message profoundly in these days. Oro para que el Espíritu Santo les revele este mensaje. And I pray that the Holy Spirit may reveal to you what this message Que is, ustedes, al igual que yo, podamos predicar que Jesús es de Cristo. so that you, just like us, you may also be able to preach that Jesus is the Christ. Este es el mensaje más grande que tiene toda la Biblia. This is the greatest message in all of the Bible. No es un mensaje aislado. It is not a single message. No es que voy a enseñar una semana de Jesús el Cristo. It is not just teaching 1 week that Es que Jesus is toda the mi Christ. vida es que Jesús es de Cristo. All my life must become this message. Cada vez Jesus que is yo the Christ. predico que Jesús es de Each Cristo. time I preach, I must preach that No Jesus tengo is the otro Christ. mensaje. We must have no other message. No hay otro tema. There is no other Es que topic. Jesús es el Cristo. Jesus is the Christ. Y si no entiendo esta And verdad, if I do not understand entonces this estoy truth, oscureciendo el Evangelio. then I am becoming an obstacle to the gospel. Yo les hago una pregunta a ustedes esta mañana. And I want to ask you this morning, La pregunta es, cuando ustedes comen huevos, if you, when you eat eggs, ¿ustedes se comen la cáscara o lo de adentro? do you eat the inner part, or do you eat the shell? Se come lo de adentro, ¿verdad? You usually eat what's inside, right? ¿Y por qué no se comen la cáscara si tan rica que Why es? don't you eat the shell? It's so delicious.
No, ¿verdad? You Es que don't eat ustedes the shell, saben lo right? bueno. You know what is good. Ustedes saben dónde está lo bueno. You know what the good part of the egg is. Cuando perdemos este mensaje, When we lose hold of the hemos gospel, perdido lo más we importante. have lost the most important Es como thing. que si comiésemos la cáscara. It's just like eating a shell. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia de hoy? What is the problem of today's church? Es que nosotros hemos tomado el lugar de Cristo. We have taken Christ's place. Hemos puesto nombres sobre nosotros, We have named ourselves something different. pero hemos dejado de darle la gloria a quien merece la And gloria. we have stopped giving the glory to who deserves the glory. Por eso es que este mensaje es confrontativo That is why this message confronts people. y trae muchas preguntas, And it brings so many questions. pero todas tienen una respuesta. Every question has an answer. Cuando recibimos la revelación When we receive the revelation de que Jesús es el Cristo, that Jesus is a Christ, yo quiero explicarles así rápidamente I want to explain to you briefly cómo yo pude encontrar este mensaje en toda la Biblia. how I could discover this message throughout all the Bible. Quiero que vayan conmigo a 1 de Corintios 10:4. I want you to see 1 Corinthians 10:4. Por favor, leamos 1 de Corintios 10:4. I want for us to read 1 Corinthians chapter 10 verse 4. 1 de Corintios 10:4. 1 Corinthians chapter 10 verse 4. First Corinthians chapter 10 verse 4. Vamos a leerlo. Voy a contar a 3. 1, 2 y 3. Let us all read it together at the count of 3. 1, 2, 3. And all drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. Jesús como el Cristo no es alguien que aparece en el Nuevo Testamento. Jesus did not appear as a Christ only from the New Testament. Algunos tienen la idea y creen de esa manera. Some people think that it was the case that he appeared since the New Testament only. Es que el Cristo vino en el Nuevo Testamento. Christ came in the New Testament. Pero en realidad la Biblia dice otra cosa. But actually the Bible tells us about something else. Pablo está diciendo aquí que había una roca que seguía a Israel. Paul is saying that there was a rock that followed Israel. ¿Y quién era esa roca? And who was this rock? ¿Quién dice ahí que era la roca? It says here, who was that rock? Dice que esa roca era Cristo. It says this rock was the ¿Quién Christ. iba con Israel en el desierto entonces? So who was going alongside Israel in the desert? Es que Jesús vino en el Nuevo Testamento. Some people say Jesus came in the New No, Testament. pero ya estaba aquí con Israel. No, but he was already here with Es que Él Israel. es el Cristo, He is with the Christ. el que ya estaba con su pueblo. He was already with his people. Podemos ver en todo el Antiguo Testamento We can see in all the Old Testament cómo podemos encontrar a este Cristo. how we can see this Christ in the Old Testament. Ahí mismo en 1 de Corintios 10:9. We can also see in 1 Corinthians chapter 10 verse 9. Léalo, por favor. Please read it. Dice que ellos pusieron a prueba a Cristo. It says some people put Christ to the test. Y entonces vinieron las serpientes y los mordieron. So some serpents came and they bit the people. Es que Israel puso a prueba a Cristo. So Israel was testing the Christ. Israel tentó a Cristo. Israel was tempting the Christ. La palabra aquí es que dudó de Cristo. It is said in this word they doubted the Christ. Entonces es un problema porque la iglesia de hoy está haciendo lo mismo. This is a problem. The church today is doing the same. Cristo está en el Antiguo Testamento. Christ is in the Old Testament. Ese es el mensaje desde Génesis. This is the message since Si Genesis. usted lee Génesis capítulo 1, verso 3 al 5, If you read Genesis chapter 1 verse 3 to 5, habla de la luz admirable. we can see that there is an admirable light. No estaba el sol ni la luna, The sun and the moon did not exist pero yet, se creó la luz. but light was Y already es la there. luz que separa las tinieblas de la luz. And this light became the light that cast out the shadows. ¿Quién es esta luz? So who was truly the light? El Evangelio de Juan capítulo 1 dice quién es esa luz. So John chapter 1 tells us who Dice the que true Él era la light luz is. de los hombres. He was the light of En men, Él estaba la luz. and light was in him. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. But men loved the shadows more than the light. ¿De quién nos está hablando Génesis como un símbolo acá? So Genesis is speaking Está about the hablando symbol del of the Cristo. light. It is speaking about the Christ. Desde el primer capítulo, So since the first chapter, antes del primer día de la creación terminara, so before the first day of creation was over, ya está el símbolo de esa luz. the
the symbol of this light Y already esa luz existed. es Cristo. And this light is Christ. No es alguien que aparece en el Nuevo He's Testamento. not someone who appears in the New Testament only. Si vamos a Génesis 3:15, If we look at Genesis esto es lo 3:15, que teológicamente se conoce como el protón del Evangelio, we can know this theologically as the proto-gospel. el origen del Evangelio, So the origin of the el gospel, comienzo del the Evangelio, beginning of the el gospel, inicio del Evangelio. the start of the Génesis gospel. 3:15. Genesis ¿Y de 3:15. qué habla Génesis 3:15? What does Genesis 3:15 say? Dios le dice a Satanás God tells Satan, que va a levantar a la simiente de la mujer there will be a seed of the woman rising up, y que la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la and serpiente, the offspring of the woman will crush the aunque serpent's la head, serpiente lo va a herir en el calcañar. even though the serpent will bite his talon. ¿Quién es esta simiente de la mujer? Who is the offspring of the woman? ¿Quién es el que derrotó a Satanás? Who is he who crushed ¿Quién Satan? aplastó la cabeza de la serpiente? Who is he who defeated ¿Acaso no Satan? es Cristo? Is it not Christ? ¿O es alguien más? Is it someone else? ¿De qué está hablando Moisés entonces? So what is Moses speaking Génesis about? 3:15. Genesis Ahí 3:15. está el Cristo, The Christ is la already there. simiente de la mujer, The offspring of the woman. la que va a aplastar la cabeza de la serpiente. He will crush the serpent's head. Cuando el ser humano había pecado, When mankind had sinned, quedó desnudo. they became naked. En realidad el ser humano ya vivía desnudo. Actually, mankind was originally naked. Desde Génesis 2 ya está desnudo, Since Genesis 2, they were already naked. pero no tiene vergüenza. But they were shameless. Pero en el Génesis 3 ya pecó But in Genesis 3, sin y came upon entonces them. tiene vergüenza. And then they became ashamed Y of their está nakedness. desnudo. And they were naked. ¿Por qué? Why? Es que la gloria de Dios lo cubría antes. Before the glory of God was covering La them. gloria de Dios era su vestidura. So the glory of God was their dress. Pero ¿qué pasó después de pecar? But what happened after sinning? La gloria le fue quitada So that glory was discarded. y él se dio cuenta que está desnudo. And mankind realized they were Y naked. entonces cose cosas de higuera, hojas de higuera, So then they sewed fig leaves together para cubrir su desnudez. so that they may hide their shame. Por eso la Biblia dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios That is why the Bible says that we fell short y of que the esa glory of gloria God. ya no cubría al ser humano. And that glory no longer covered mankind. Entonces Génesis 3:21 dice That is why Genesis 3:21 tells us que Dios mismo hizo pieles de animales para cubrir la desnudez del ser humano. God Himself gave them clothes that were the hides of animals in order to cover the shame of men. Estos animales inocentes They were innocent animals, que fueron sacrificados para tomar las pieles. and these animals were sacrificed so ¿A that quién God could take the representan? hides. So who do these animals Al represent? Cordero de Dios que va a venir a cubrir la desnudez del ser humano. They represent the Lamb of God who would come to this earth to cover the shame of man. La luz admirable, la simiente de la mujer, los animales inocentes. So the admirable light of God, the offspring of the woman, these innocent animals who were to be sacrificed because of the shame of people. El arca de Noé para salvarse del diluvio. Also Noah's ark that would save ¿De them. quién nos está hablando? All of this, what were they signaling? En el libro del Levítico hay un carnero sustituto. If we see Leviticus, there is a substitute lamb. Y también cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, When Abraham is going to sacrifice his son Isaac, Dios se proveerá de un cordero. he said God will give us Es en the lamb. en el mismo Monte Moria. Even in that same Mount Moriah, ¿De qué nos está hablando la Biblia? what does the Bible tell us Es que about hay un this? solo mensaje en toda la There Biblia. is only one message in all the Bible. Es el Mesías Cristo que va a The venir. Messiah, the Christ who will come, is the only message. No entender este mensaje And not being able to understand this nos hace message perder todo el Evangelio. makes us lose hold of all the gospel. La roca que seguía a Israel, So the rock that followed Christ, la zarza ardiente de Moisés, the burning bush of Moses, el cordero de la Pascua en Egipto. and also in Egypt we see the Passover lamb. ¿Qué fue lo que sacó a Israel de Egipto? What made Israel be able to abandon Egypt? Hubo muchas plagas. There were so many plagues. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué plaga fue la que sacó a Israel de Egipto? But I want to ask you, which plague Ninguna de las made plagas. the Israelites free? No Hubo other plague. milagros. There were miracles of God. Hubo portentos. There were portents of God. Hubo maravillas. And there were wonders of God. Hubo And señales. there were signals of Pero God. nada de eso pudo salvar a Israel de Egipto. But nothing could save the Israelites from Egypt Hasta que derramaron la sangre del cordero de la Pascua. until they shed the blood of the Passover lamb.
entonces fueron libres. Then they were free. ¿De qué nos está hablando la So Biblia? what is the Bible telling us? ¿Quién through es this? ese Cordero de la Pascua? Who is the Passover lamb? ¿Acaso no es Cristo? Is it not the Christ? ¿O es alguien más? Or is it someone else? Es Jesús el Cristo. It's only Jesus who is Solo a the Christ. través de la sangre de Cristo Only through the blood of se Christ puede ser libre de Egipto, del mundo. can we be free of Egypt, the world. Y se puede ser libre de Faraón, que representa a Satanás. And then only can we be free of the Pharaoh, who is Satan. ¿Cuál era el problema de Israel? What was the problem with Es Israel? que Israel no podía creer este mensaje. Israel could not believe the message. Y entonces fracasaba That nuevamente. is why they failed continuously. ¿Cuál es el problema de la iglesia de hoy? What is the problem of the church Que no está today? creyendo este They mensaje. cannot believe the message Y of God. entonces sigue fracasando igual que Israel. So they continually fail. Jesús el Cristo está con nosotros. Jesus with the Christ is with us. Pero no lo hemos entendido. But we have not understood No lo it. hemos podido We creer. have not believed in him. Así que hay que volver al Evangelio de la So Biblia. we need to go back to the gospel of La the Bible. iglesia debe volver al Evangelio de la Biblia. The church must return to the gospel of the Bible. Este es el único mensaje que está en toda la Biblia. This is the only message of the Bible. Es interesante ver a Israel. It is very interesting to see Israel. Dios les dijo, yo me voy a encargar de ustedes. God told them, I will take care of you. Y yo los voy a sacar de Egipto. I will take you out of Egypt. ¿Es algo que Dios hizo o no lo hizo? Did God do this or did he not? ¿Sacó Dios a Israel de Egipto? Did God save the Israelites from Egypt? ¿Verdad que sí? Yes, he did that, right? Dios cumplió su promesa. God fulfilled his promise. Pero Israel no podía creer. But Israel could not believe that. Y entonces cuando ya salieron de Egipto, So when they came out of Egypt, tienen miedo nuevamente. they were afraid again. Viene Faraón y su ejército. Pharaoh and his army came. Y está el mar cerrado. And then the seas were closed. Y empiezan a quejarse. And they started to complain. ¿Cuál es el problema de Israel? What was Israel's problem? Es que no puede creer They could not el believe. mensaje que Dios le está dando. They could not believe God's message. ¿Mató Dios a Faraón y su ejército? Did God kill the Pharaoh and his army? ¿Se encargó Dios de quienes los perseguían? Did God stop the people who were pursuing Israel? Claro que sí lo hizo. Of course he did. ¿Abrió el mar Dios? Did God open the seas? Claro que sí lo Of hizo. course he did. ¿Cuál es el problema de Israel? What was Israel's problem then? Es que no puede creer que Cristo ya está con They él. could not believe that the Christ was with them. Y entonces pasan el mar So they crossed the sea y entran a un desierto. and they came into the desert. ¿Y qué sucede en el desierto? But what happened in the wilderness? Vuelven a tener miedo. Once again, they were afraid. Tienen miedo a morir. They were afraid to die. Tienen temor a la They muerte. were afraid of death. Y entonces dicen, no hay agua, There's no water, they said. no hay comida. There's no food. Vamos a morir aquí. We're going to die Y yo here. les pregunto a ustedes, Now I ask you, ¿murió Israel de sed en el desierto? did Israel die because they were thirsty in the wilderness? No. No, right? ¿Cuál es el problema de Israel? What was Israel's problem? Es que Dios se encargó de ellos. God truly gave Pero them ellos everything, no podían creer but they could not que believe Dios ya estaba con that ellos. God was already with them. Dios les dio el maná God gave them manna. y comían bastante. They ate a lot of manna. Todos los días. Every day. Dios les daba el maná Every day God gave them manna. y ellos se alimentaban. And they fed upon the manna. No se enfermaban. They were not sick. No tenían problemas de nervios They did not have como any algunos de ustedes tienen. nerve problems. Some of you may have nerve problems, but they didn't have any of those problems. No había ningún problema. Es que el maná es Cristo. They didn't have any problem. The manna is Christ himself. Y la roca les daba de beber agua. And there was a rock following them, giving them everything they needed. Así que no murieron de sed. They didn't die of being thirsty. Venía el maná todos los días. Every day manna came upon them. Pero Israel se quejaba. But Israel complained every time. Y entonces querían carne. They wanted meat. Y entonces pidieron carne. So they asked for meat. ¿Y le dio Dios carne a Israel o Did no? God give them meat or did he not? Claro que sí. Of course he gave them meat. Les dio codornices. God gave them the quails. Y comieron carne. And they ate of the meat. Les dio todo. He gave them everything. Y se seguían quejando. And they kept complaining even En el then. desierto no habían pozos para abrir. There were no wells in the wilderness, Pero podían tener agua. but they had water. No podían sembrar nada, pero podían comer todos los días. They could not they could not plant any plant, but they even had food to En el eat. día había demasiado calor. And it was hot in the Y midday. Dios mandó una nube. So God sent his cloud. La noche había demasiado frío. Y Dios mandó la columna de fuego. And in the evening there was cold, so God sent his his pillar of fire. Sus zapatos no se desgastaron. Their shoes didn't even wear out. Su ropa creció con ellos. Their clothes grew with them.
¿Cuál es el problema de Israel? What was the problem of Israel? ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy? What is the problem of the church today? Es que no estamos creyendo el evangelio de la Biblia. We're not believing in the gospel. of Es the el Bible. mismo problema de Israel. It's the same problem that Es el Israel had. problema de la iglesia de hoy. It is the same problem of the church today. Entonces, cuando no entendemos que Jesús es el Cristo, So when we cannot understand that Jesus is the no Christ, podemos creer en el evangelio que dice la Biblia. we cannot believe in the gospel that the Bible tells us Este about. es el mensaje que está en toda la Biblia. This is the message in all the Bible. Quiero que vean Juan 5, 39 y 40. Please let us look at John chapter 5 verse 39 and 40. John Jesús chapter mismo 5. confirmó que Moisés escribió acerca de él. So Jesus himself confirmed that Moses wrote about him. ¿De quién hablan los 5 libros de Moisés? So who does the Pentateuch announce? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. So Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So ¿De quién está hablando? who does it announce? Juan 5, 39 y 40. Yo quiero que lo lea. John chapter 5 verse 39 to 40. I want all of you to read Cuento a it. please. 3. 1, 2 y At the 3. count of 3. 1, 2, 3. Search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are which testify to me, that you will not come to them. Jesús mismo lo dijo a aquellos que lo oían. Jesus himself told everyone who was listening to him, Ustedes escudriñan las escrituras. you search the scriptures. En ese tiempo no estaba la Biblia como usted la tiene hoy. So at that time they didn't have the Bible. as they Eran have las it now. escrituras. It was the scriptures. Eran los rollos. It was the scrolls. Moisés, Moses, salmos, the Psalms, profetas. the prophets. Esas eran las escrituras. Those were the scriptures. Y entonces Cristo dice que las escrituras So Christ said that the scriptures lo señalan a Él. were all testifying Dan about him. referencia de Él. They were all referencing him. ¿De quién habla el Antiguo Testamento entonces? So who is the protagonist of the De Old Cristo. Testament? The Christ. Ese es el mensaje. That is a message. Pero no podían creer que Él era el Cristo. But they could not believe that he was the Christ. Y entonces Él dice, pero ustedes no quieren venir a mí But he says, yet you don't want to come to para me, tener esa vida. to have eternal life. Entonces hoy la iglesia está entretenida en muchas cosas, Now the church is entertained in so many other things. pero se está olvidando de este mensaje del Evangelio. But it's forgetting this gospel message. Y puede predicar bastantes cosas desde las Escrituras, The church may preach many biblical pero no se things, está predicando el Evangelio de la Biblia. but the gospel of the Bible is not being preached. Algunos dicen que son cristocéntricos, Some people say, oh, I am Christ-centric. pero con todo respeto yo les quiero decir en esta ocasión But respectfully, I want to tell you in this occasion, que esta es una idea holística de la nueva era. this is a new age concept, a holistic new age concept. Es que Cristo no es el centro. Christ is not just the center. Cristo no es el centro. Christ is not the center. Cristo es todo. Christ is everything. Él es todo. He is everything. Él lo llena todo. He fills En todos. everything. In everyone. Él es todo. He is everything. No podemos decir que es el centro. We cannot say that he's only the Muchos center. dicen ser cristocéntricos, Many people say, I am Christ-centric. pero de lo que menos predican es del centro. But they do not preach who the center is. Predican alrededor del centro, They preach of the things that are around the center. pero no están predicando del But they do fundamento de la not preach Biblia. the base of the Yo los Bible. reto esta mañana a que prediquen de que Jesús I es el challenge you, Cristo. please preach that Jesus is the Christ. Pero para eso necesitan que el Evangelio entre a ustedes primero. But for this, you need the gospel to come into you first. Porque no se puede dar lo que no se tiene. You cannot give what you do not No se have. puede dar lo que no se tiene. You cannot give what you do not No have. vas a poder dar lo que no tienes. You cannot give what you do Y not si no already tienes have. el Evangelio, no lo puedes dar. And if you don't have the gospel, you cannot give it. Jesús es el Cristo, Jesus is the Christ, el Hijo del Dios the Son of the viviente. living God. Este es el mensaje del This Evangelio. is the message of the Bible. Entonces hay que entenderlo de esa manera. So we must understand it this way. Tenemos que profundizar en este mensaje. We need to go deeper into this message. La Biblia dice en Colosenses 2:10 que solo en Él estamos completos Colossians chapter 2 verse 10 tells us that only in Him we're complete. y que Él es la cabeza de todo. And that He is the head of everything. Entonces hemos confundido el mensaje llamándolo cristocéntrico. So we have confused ourselves in regard to the message. We have called ourselves Christ-centric. Cristo es todo. But Christ is everything. Así que tenemos que revisar profundamente este mensaje. So we need to check this message profoundly. Por favor, vaya conmigo a 2 de Juan 1:9. So please let us look at 2 John chapter 1 verse 9. Es que esta es la verdad de toda la Biblia. This is 2 de Juan 1:9. This is the truth of all the Bible. We can see Quiero que lo lea, por favor. 2 John chapter 1 verse 9. Please 1, read it.
¿Lo tiene? Do you already have it? Yes. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. El que se desvía de esta enseñanza, It says everyone who goes on ahead and does not abide in the teaching la enseñanza de Cristo. the teaching of Christ, El que se desvía de esta enseñanza he who falls apart from this road no tiene ninguna relación con el Padre. does not have any relationship to God at all. Es grave esto. This is something very severe. Desviarnos de esta enseñanza So to fall out from these es desviarnos del Evangelio. is to fall out from the gospel. Podemos predicar de un montón de temas, We may be able to preach so many topics, pero estamos desviados del Evangelio. but what happens if we're not in the gospel? Y tenemos que volver al Evangelio de la Biblia. We need to come back to the gospel of the Bible. Y este Evangelio trata de Jesús como el Cristo. This gospel tells us about Jesus as the Christ. Por eso Gálatas capítulo 1 verso 8 dice que desviarse de este Evangelio es maldición. That is why Galatians chapter 1 verse 8 tells us that if we are not in the gospel, we're anathema, we're a curse. En Guatemala yo puedo oír muchos púlpitos predicar, I can hear in Guatemala so many people preaching from the pero pulpit, no están predicando este Evangelio. but they're not preaching this gospel of the Bible. Hay mega iglesias There are mega churches, muy grandes they're so big, y reúnen mucha gente, and many people gather in those churches, pero les hablan de la prosperidad, but people tell them about prosperity. les hablan de muchos temas. So many topics are discussed in that church, Pero la Biblia dice en Gálatas 1:8 but the Bible tells us in Galatians chapter 1 verse 8, que cualquiera que predique otro evangelio anyone who preaches a different gospel sea maldito. is accursed. Es grave esto. This is something very Trae severe. anatema, This is anathema. trae maldición. This is a curse upon the people. Yo te pregunto, pastor, ¿qué estás predicando? I ask you, Pastor, what are you preaching right ¿Estás now? predicando el evangelio Are you preaching the gospel? o estás predicando Or maldición? are you preaching something that is going to be a curse? Porque la iglesia sigue fracasando hoy. Why is the church constantly failing? Es que nos hemos desviado de esta enseñanza We have lost hold of this teaching. y estamos enseñando a la gente a que puedan ellos ocupar el lugar de Cristo. We are teaching people that they are the ones who can occupy the place of Christ. Por ejemplo, muchos hablan de el Salmo número 1 For instance, a lot of people speak about Psalms chapter 1. y que habla del varón bienaventurado It tells us about he who is blessed. y muchos creen que son ellos. And many people believe they are the blessed ones. Pero el Salmo no está hablando de ninguno de But nosotros. the psalm is not speaking about any of us. El único varón bienaventurado The only blessed one es Cristo, is the Christ, no nosotros, not us. es Cristo. It's the Christ. Tenemos que volver al Evangelio de la Biblia, We must return to the gospel of the Bible. porque desviarnos de esta enseñanza To lose hold of this teaching nos hace fracasar en todo. makes us fail in everything. Ya hemos visto cómo Moisés habló de este mensaje. We have already seen how Moses spoke of this Yo message. puedo darles muchos ejemplos desde el Antiguo Testamento, I can give you so many examples of the Old Testament. que este es el mensaje de la Biblia. This is the message of the Bible. Adán y Eva conocieron este mismo mensaje. Adam and Eve knew this same message. A ellos les dieron la promesa de Génesis 3:15. They were given the promise of Genesis 3:15. O sea que Adán y Eva conocieron este mensaje. That is to say, Adam and Eve also knew of this message. Sus hijos también conocieron este mensaje. Their children also knew of this message. Caín y Abel lo sabían, Cain and Abel knew this que a message. través de la sangre había remisión de pecados. They knew that through the blood there would be a forgiveness of the sin. Muchos hoy enseñan que la ofrenda de Caín fue no aceptada Some people today teach that Cain's offering was rejected by por su God actitud. because of his attitude before Pero si God. ustedes revisan la actitud de Caín, But if you check the Cain's attitude before él se God, esforzó mucho en presentar su ofrenda. he truly made his best effort to give his Trajo lo offering before God. mejor que podía. He brought the best things he could before God. No fue sencillo para Caín traer lo mejor. So for Cain, it was not something simple to Pero bring the ¿por best. qué no fue aceptado? But why was he rejected? Es que Dios había dejado una instrucción. God had given an instruction to them. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. If blood is not shed, there will be no remission of sin. No eran los frutos de la agricultura. So it was not the fruits of the labor Era of their hands obedecer la orden de Dios. to obey
only God's order was important. Muchos ministros hoy están como Caín. Many ministers today are like Cain today. Están llevando al altar They are bringing up to the altar lo que es, según ellos es lo mejor. what they believe to be the best Sus thing, mejores frutos, their best sus fruit, mejores ministerios. their best ministry. Pero Dios no quiere eso. But God does not want this. Dios quiere que volvamos al Evangelio de la Biblia. God wants us to come back to the gospel of the Bible. Que reconozcamos que Jesús es el For Cristo. us to acknowledge that Jesus is the Christ. Por eso fue aceptada la ofrenda de Abel. That is why Abel's offering was taken by Es que God. este es el mensaje que está desde el principio. This is a message from the beginning. Noé también lo sabía. Noah also knew this. Por eso construyó el arca. That is why he built the ark. Y si usted revisa la vida de Noé, If you check Noah, solo obedeció a Dios. he only obeyed. Es que Dios anda buscando a uno. God is just looking for one Por person. eso ustedes representan una nación. You are representing one nation. Dios right no now. trabaja con multitudes. God does not work with the crowd. Dios anda buscando un Noé aquí en el God África. is looking for a Noah here in Africa. Oro para que se levanten los Noés del I África. pray so that someone like Que Noah may salven rise in Zambia, Africa. Suazilandia, Save Ghana Zambia, y ganen todo África. Ghana, all of Africa. Dios está buscando uno God is looking for one que person pueda creer el Evangelio may believe the gospel y que pueda obedecer a Dios and then may obey God. y salvar de esta manera And that way they may toda save una nación. all one entire nation. Es interesante lo que Dios está haciendo. God is doing something interesting. No necesita mucho, He does not need the many, uno nomás, just one person que se encargue de su región. who will truly save the region. Y cuando se ha encargado de su región, se da cuenta que puede también alcanzar el mundo. And when this person has saved his region, he can realize, now I can save the world. Esto es lo que Dios ha dicho desde el principio. That is what God said from the beginning. Encontró siempre a uno. He always found one person. Y Noé fue uno de esos. Noah was one of those people. Enoch fue otro de esos. And Enoch was one of Usted one of revise the la others. Biblia, por favor. Please check in the Y Bible revísela profundamente. and just look at it deeply. Y se va a dar cuenta cómo Dios se glorificó en cada uno de ellos. And you may see how God glorified himself with each one of them. Enoch profetizó la venida del Señor con sus millares de ángeles. Enoch was prophesying about the coming of the Lord with all his thousands of angels. Ese fue el mensaje de Enoch. That was Enoch's message. Lo dice la Biblia. That's what the Bible says. El mensaje de Noé. And Noah's message, Vayamos a Abraham. also Abraham. Muchos de ustedes han predicado acerca de Abraham. Many of you have preached about Abraham. Y dicen que Abraham es el padre de la Many fe. people say Abraham is the father of faith. Y han dado grandes mensajes acerca de And Abraham. many people have preached great messages about Abraham. Y está bien. And that's okay. Pero ¿han ustedes revisado cuál era el fundamento de la fe de Abraham? But what was the base of Abraham's faith? Porque a este hombre se le ha llamado el padre de la fe. Why is he called the father ¿En of qué faith? creía Abraham? What did Abraham believe? ¿Será que era lo que hoy se está enseñando de las tres unciones de Abraham? Is it what today is being taught? People are preaching about the Ah, three es que anointings tenía of muchos Abraham. animales. Oh, he had a lot of animals. He had a lot Y of tenía livestock. muchos esclavos. He had a lot of slaves. Ay, donde quiera era bendecido. Oh, and everywhere he went, he was blessed. Y entonces muchos hablan de la triple bendición de Abraham. Some people speak about the triple blessing of Y Abraham. claro que Abraham fue así bendecido. Of course, Abraham was blessed, yes. Pero ¿cuál es el fundamento de la fe de este But hombre? what was his faith? Es que Abraham también conoció este evangelio. Also, Abraham knew about this gospel. En Génesis 22, 17 y 18 If we see Genesis chapter le dieron 22, el pacto y las promesas. we can see that God gave him the covenant and the promise. Y dice ciertamente te bendeciré And the Bible says, I will surely bless you, y voy a multiplicar tu descendencia and I will multiply your y descendants, serán como las estrellas del cielo and they will be like the stars of y heaven, la arena del mar and as the sand that is on the seashore. y van a conquistar las ciudades de sus enemigos. And your offspring shall possess the gate of his enemies. Pero también dice que a través de su descendencia, But it also says in verse a 18, través de su and simiente, in your offspring serán bendecidas todas las naciones de la tierra. shall all the nations of the earth be blessed. Entonces esta última parte es el pacto que le dieron. See, this last part is a covenant that Le God gave dieron Abraham. promesas There was a promise of God. y le dieron un pacto. It was a covenant of God. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. In your offspring shall all the nations of the earth be blessed. Ahora por favor, vaya conmigo a Juan 8:56. Check with me John chapter 8. Jesús confirma cuál era la fe de Abraham. John chapter 8 Juan verse 8:56. 56, please. John 8:56. ¿Lo tiene? Have you already found it? Le voy a contar a tres y usted lo lee. Let's read it at the count of 3 all together, please. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. ¿En quién creía Abraham?
So who did Abraham believe in? ¿Cuál era el fundamento de la fe de Abraham? What was the base of Abraham's faith? ¿Era otra cosa? Was it something else? ¿Era la prosperidad? Was it prosperity? No. No. Es que él anhelaba ver el día del Señor. He yearned to see the coming of the Lord. Y la Biblia dice que le fue revelado. And it was revealed to him. Y se gozó. And he was glad. Y vivió a la expectativa de la llegada del Mesías. And he awaited for the day of the coming of the Messiah. Es que Abraham Abraham tiene la promesa. Abraham had this Y tiene el promise. pacto. He had this covenant. Es que va a venir el Mesías. The Messiah will come. Y entonces se va corriendo para Canaán. So he went running to Porque Canaan. Canaán es el lugar donde viene el Mesías. Because Canaan was a place where the Messiah would ¿Por come. qué cree que dejó todo en Ur? Why do you think he left everything in Ur? Lo dejó todo en Ur. He left everything in Ur. Y se fue corriendo a Canaán And he went to Canaan a los running. 75 años. And when he was 75, Se le reveló el Evangelio the gospel was revealed to de que el him. Mesías Cristo iba a That venir. the Messiah Christ would come. Y él anhelaba ver el día de Cristo. And he yearned to see the day of Christ. Eso es lo que nosotros debemos anhelar hoy también. That is what we must yearn Que also Cristo today. venga en nuestros días. That the Christ may come in our days. Por eso estamos corriendo por toda África para hacer la evangelización That mundial. is why we're going through all parts of Africa because of world evangelization. Creemos que Cristo viene en nuestros días We believe that the Christ will come in y our que hay days. que hacer la evangelización And mundial. that we must fulfill world evangelization. Abraham corrió para la tierra de Canaán Abraham ran towards the land of Canaan. y dejó todo. And he left everything behind. En Gálatas 3, Galatians 3, verso 8 y 9, verse 8 to 9. nos confirma este pacto. It confirms us what this covenant is. Gálatas 3, 8, 9. Galatians chapter 3, verse 8 and 9. Voy a contar a 3 si usted lo lee. I'll count to 3. Please read it. 1, 2 y 1, 3. 2, 3. The scripture foreseeing that God was justified the Gentiles by faith, preach the gospel beforehand, preach Abraham, and you shall all the nations be blessed. So then those who are of faith are blessed along with Abraham, the man of faith. Le fue revelado el Evangelio. So the gospel was revealed to him. Esta es la buena noticia. This is the good news. Se la habían dado en Génesis 22 In Genesis 22, y they had aquí given Pablo to him. lo confirma. God had given it to him, and Paul confirms it. Es que Dios estaba confirmando esa buena noticia. God confirmed these good news. Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. All nations shall be blessed because of you. Por eso es que todos aquellos que ponen su fe en Cristo That is why everyone who trusts in Christ participan de la misma bendición que recibió Abraham. are sharing in the same blessing that Abraham received. Jesús es el Cristo. Jesus is this Christ. Esta es la promesa y el pacto This is the covenant, this is the promise que le dieron a that Abraham. was given to Abraham. No es otra cosa. It's nothing else. Claro que se pueden tener muchos camellos. Yes, you may have a lot of camels if you Claro like. que se puede tener muchos empleados. You may have a lot of servants. Pero la promesa es otra cosa. But the promise is something El else. pacto es otra The cosa. covenant is something different. Es dar nuestra vida para que Cristo venga. It's giving our lives so that the Christ may come, Para que se cumpla la promesa de Dios. so that God's promise may be fulfilled. Ahí mismo en Gálatas 3:16. Galatians chapter 3, verse 16. Usted puede leer que la promesa trata de Cristo. You can read this, that the promise is about Christ. Gálatas 3:16. Cuento a 3. 3:16, please read it at the count of 3. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Now the promise is received. Scripture does not say Who is Christ Makados? ¿A quién se refiere entonces? So who is it about? ¿A quién se refiere? So who is it about? ¿Cuál era el fundamento de la fe del Padre de la fe? So what was the fundamental of the faith of the Father of faith? Entonces podemos predicar de Abraham, pero podemos olvidar el fundamento de su fe. So we may preach about Abraham, but what if we forget about the base of his Y faith? su fe estaba en el Mesías Cristo. His faith was in the Messiah, the Christ. El Mesías Cristo. The Messiah, Christ. Yo he revisado cada libro de la I Biblia. have checked all the books of the Bible. Y en cada libro está el mensaje del Mesías Cristo. And in all the books I can see the message of the Messiah, the Christ. Aún en aquellos libros que no se predica mucho. Even in those books that people do not Allí preach está about. el mismo mensaje. The same message can be found. Por eso cuando revisé la fe de Isaac, That is why when you can see the faith of el Isaac, hijo de Abraham, the son of Abraham, ¿cuál cree usted que era la fe de Isaac? what was the faith of Isaac? Si él mismo estuvo en el monte Moria. He himself was in Mount Moriah. ¿Y acaso Dios no se proveyó cordero? Did God not give him a lamb?
Es que Isaac tenía el mismo mensaje. So Isaac had the same message. Creía el mismo He mensaje believed in the same que message su padre le había trasladado. that his father had given No him. era otro It mensaje. was not a different message. Usted lo puede revisar en Génesis 26, versos 2 al 4. You No can por see this tiempo, no lo in voy a hacer. Genesis chapter 26, verse 2 to 4. We have no time, so we'll not check it here. Ahí está la fe de Isaac, So here we can see Isaac's faith. la fe de Jacob. What about Jacob's faith? ¿Cuál era la fe del nieto de Abraham? What was the faith of Abraham's grandchild? ¿Será que él creyó otro mensaje? Did he believe a different message? No, es que él se encontró con una roca No, he met a rock. cuando iba huyendo. When he was fleeing, No eran las mejores condiciones, he was not in the best pero se conditions, encontró con la roca. but he met the rock. Y la roca es Cristo. And the rock is Y Christ. recostó su cabeza. And then he leaned his head Puso todo over the su rock. pensamiento And all his en la thoughts were on the roca. rock. Y se quedó dormido. And he fell Y asleep. entonces se le abrió el cielo. Then the heavens were opened Y to him. vio una escalera. And he saw the staircase. Y ángeles que subían y bajaban. And the angels that were going up and down. ¿Qué fue lo que vio Jacob? So what did Jacob see here? Si usted revisa, por ejemplo, If you look at, for example, es muy fácil entenderlo en Juan, if we look at John, it is very easy to capítulo 1 y understand this. versículo 51. John chapter 1 verse 51. Es que el que comunica el cielo y la tierra es Cristo. He who allows heaven and earth to be related is the Christ. Entonces a Jacob le estaban revelando el camino a través de Cristo. So Jacob was having the revelation of the way through Christ. La roca y la escalera al cielo es Cristo. So the rock, the stairwell to heaven is Christ. Hay una versión que es la NTV There's a version which is called the NTV version in Spanish, y dice de esta manera: and it expresses it this way. les digo la verdad, I tell you the truth. todos ustedes verán el cielo abierto All of you will see the heavens open, y a los ángeles de Dios subiendo y bajando and the angels of God going up and down sobre el Hijo del Hombre, over the Son of Man, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. who is the stair between heaven and earth. No hay otro camino There is no other way para ir al cielo, es Cristo. to go to heaven. It's Christ. Él es la escalera entre el cielo y la tierra. He is the stairway between heaven Esta era la and earth. fe de Jacob. This was Jacob's faith. Entonces, ¿quién viene después? El patriarca José, ¿verdad? So who else comes after him? Joseph, ¿Y right? cuál era la fe de este patriarca? So what was the faith of the patriarch Joseph? En Génesis 49, versículo 23 al 25, usted puede encontrar en quién creía. Genesis Este chapter hombre. 49 verses 23 to 25. You can see who this man believed in. Puede revisarlo en su casa. You can check it at home if you like. Pero habla de que él tenía la roca de Israel como pastor. But these verses speak about how he considered the rock of Israel his shepherd. El pastor de José era la roca de Israel. So Joseph's shepherd was the rock of Israel. ¿Y quién es la roca de Israel? Es Cristo. And who is the rock of Israel? It's Christ. El poderoso de Jacob es Cristo. And the powerful one of Jacob is Christ. Y ahí estaba la fe de este hombre llamado José. And this was the faith of this man named Joseph. Y en Génesis 50, 25 usted mira que hace algo. And you can see in Genesis chapter 50 verse 25 that he does something peculiar. Hizo jurar a sus hijos. Then Joseph made the sons of Israel Y, swear, y saying, les dijo, cuando Dios venga a ayudarlos God will surely visit you. y los lleve de regreso a Canaán, He will take you to Canaan. deben llevar mis huesos con ustedes. And you shall carry up my bones from here. ¿Por qué José quería regresar a Canaán? Why did Joseph want to go back to ¿Por qué Canaan? no se quería quedar en Egipto? Why did he not want to remain in Egypt? Es que José sabía que allí iba a venir el Mesías. Joseph knew that the Messiah would come in Canaan. Por eso todos querían ir a That Canaán, is why everyone wanted to go to porque Canaan. era la tierra de la promesa, Because it was the land of the promise, donde iba a venir el Mesías. where the Messiah would come. Muchos creen en la tierra prometida. Many believed in the promised land. Ay, dicen la tierra prometida. They say, oh, it's the promised land. Ah, me va a ir muy bien. So it will be a blessing to me. Voy a vivir muy bien. I will live very well in that land. Pero es que Canaán era la tierra de la promesa. But Canaan was a promised land. ¿Y cuál era la promesa? But what was the promise? Que iban a vivir bien, That they would live very well, que no iban a tener hambre. that they will not be hungry. La promesa es que ahí iba a venir el The Mesías. promise is that the Messiah would come there. Esta es la promesa. That was a promise. Por eso Canaán es la tierra de la That promesa. is why Canaan is a promised land. Pero no es una promesa material. But it was not a material promise. Es la promesa del Mesías Cristo que va a venir It ahí. was the promise of the Messiah
Messiah, the Christ who would come. Y aún así José ya muerto, And even then, Joseph, even being dead, 40 años en el desierto, during 40 years in the wilderness, fue llevado su cadáver his corpse was taken up by the Israelites. de regreso a Canaán. They were taking him to Canaan. Este es el mensaje de This la is the vida de message José. of Joseph's life. Y entonces podemos revisar cada uno de los patriarcas. We can see each one of the patriarchs. La fe de Moisés, por ejemplo. The faith of Moses, for La instance. Biblia lo dice muy claramente. The Bible tells us very En clearly. Hebreos 11, 24 al 27, Hebrews chapter 11, verse 24 to 27, que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón that Moses refused to be called the son of Pharaoh's daughter. y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. And he would have rather be, he mocked alongside the people of God. Antes que disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. And it's rather than enjoying the fleeting pleasures of sin. Pero el versículo 26 de Hebreos 11 dice But Hebrews chapter 11, verse 26 says que Moisés consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo. he considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt. ¿Quiere decir que Moisés también le fue revelado Cristo? So does it mean that Moses also had the revelation of the Christ in him? Ah, parece que sí, ¿verdad? It seems like it. Y entonces ahora ya no le tiene miedo a Faraón. So what happened with the Pharaoh then? Ya no le tiene miedo a la muerte. He was not afraid of the Pharaoh. He was not afraid of death. Y deja todo aquello. So he leaves everything behind. Prefiere dar su vida He'd rather give his por la life causa de Cristo for the cause of Christ y dejar todo lo de Egipto. and leave everything of Egypt. Hoy los pastores no quieren dejar Egipto. Now the pastors Es que today están don't muy want to cómodos leave en Egypt. Egipto. They're comfortable in Tienen Egypt. todo en Egipto. They have everything in Egypt. Tienen vehículo en They have a Egipto. vehicle in Tienen Egypt. casa en They have Egipto. a house in Ah, Egypt. está muy bien Egipto. So Egypt is so Pero Moisés lo dejó todo But Moses left por la everything causa de Cristo. because of Christ. Esta es la fe de este hombre. This was the faith of this man. ¿Qué van a hacer ustedes de aquí en adelante? Now what will you do now onwards? ¿Pueden seguir viviendo igual? You can keep on living like you have lived ¿O before. pueden creer que este es el Evangelio de Dios? Or you could believe this to be the gospel of God. Así que deben tomar una decisión. So now you must choose. Pero este es el mensaje de toda la Biblia. But this is the message of all the Bible. Dice que Moisés salió como viendo al invisible. So Moses was fixating his eyes on the one who is invisible. It says Viendo al invisible. he was seeing the invisible one. Y ya no le tuvo temor a la muerte. And he had no fear of Aun death. cuando podía morir. Even though he may die, Él se enfocó en solo una he cosa. was focusing on one thing. En el invisible. And he who cannot be ¿Y seen. quién es ese invisible? Who was him? Colosenses capítulo número 1 Colossians chapter 1. y versículo 15 lo dice. Colossians chapter 1 verse 15 tells us who he is. Que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. It tells us that Christ is a visible image of the invisible God. Entonces, ¿en quién puso su mirada? Moisés. So who was Moses seeing? Moisés puso su mirada en Cristo. Moses was fixating his eyes on the Christ. Y entonces ya no tenía temor a la muerte. So he did not fear death. Ya no le tenía temor a Faraón. He did not fear the Pharaoh any longer. Es así como tenemos que vivir. That is how we must live also. Esta es la fe que nos dice la Biblia. This is the faith that the Bible tells us Cuando about. podemos creer en el Evangelio de la Biblia. When we can believe in the gospel of the Bible. Después de Moisés vino David, ¿verdad? So after Moses, we can also see ¿Y David's cuál life. sería la fe de este rey? So what was this king's faith? La Biblia describe que fue un rey conforme al corazón de Dios. The Bible tells us that he was a king who pleased God's heart. Tuvo muchos problemas David, So he had a lot of trouble. pero la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios. But the Bible tells us that he was pleasing God's ¿Y en heart. qué creía este hombre? So what did this man believe? En Hechos capítulo 13, versículo 32 al 39, If we see Acts chapter 13, 32 al 39, verses 32 to 39, dice de esta manera: it says the y following. ahora nosotros estamos aquí para traerles el evangelio, la buena noticia. It says, and now we are here to preach the gospel to you, the good news. Esta fue dirigida a nuestros antepasados, So this was given to our fathers. pero Dios la cumplió a nosotros. But he has fulfilled us
to their children al resucitar a Jesús. by raising Jesus. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús. As also it is written in the second psalm, Tú eres mi hijo, you are my son. hoy he llegado a ser tu padre. Today I have begotten you. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, And as for the fact that he raised him from the dead, no dejarlo que se pudriera en la tumba. no more to return to corruption. Yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. He has spoken in this way, I will give you the holy and sure blessings of David. ¿De quién está hablando el salmista? So the psalmist, who did he speak Está about? hablando del Cristo que va a About the venir Christ who would come. y que su cuerpo no se va a descomponer en la tumba. And that his body would not rot in the tomb. Entonces cuando usted revisa cada uno de los salmos, So if you see each one of the psalms, desde el primer salmo está el mensaje de Cristo. since the first psalm, you can see the message of Christ. El varón bienaventurado que no anduvo en consejo de malos, The blessed man who was not in ni en sin, silla de escarnecedores se ha sentado, and he did not sit in the chair of the evildoers, sino que en la ley de Jehová está su delicia. but he always enjoyed the law of the Lord. En ella medita de día y de He noche. meditated on this day and night. Es como un árbol plantado junto a corrientes de He agua, was like a tree planted among the streams, que da su fruto a su tiempo. who would bear fruit at its time, Su hoja no cae. and its leaves would not Todo fall. lo que hace, Everything that he would Prospera. do would prosper. todo lo que usted hace no prospera siempre. Everything that you do, it does not always prosper, right? Hay cosas que no han prosperado en su vida. Some things have not prospered in your life. Y seguramente en algún momento se sentó en silla de escarnecedores. Surely all of us have been sat at the place of the evildoers some day or O another. sea, este salmo no trata de nosotros. So this psalm is not about us. El varón bienaventurado es Cristo. The blessed man is Christ. En el salmo número 2 hace una pregunta. And in Psalms chapter 2 we can see a ¿Por qué se question. amotinan las gentes? Why are the crowds being riled up? ¿Por qué hacen tanto bullicio las naciones? Why are the nations so noisy? Es que se han levantado contra su rey y su ungido, dice. They have risen up against their king, against their anointed one. Todos los salmos tienen este mismo mensaje. All the Psalms give us this message. Es que David también escribió acerca de este mismo mensaje. David wrote about this same message. Entonces, si vamos también a los profetas, If we see the prophets also, podemos entender cómo los profetas anunciaron a Cristo. we can understand how the prophets announced the Christ. En Juan 12:41, If we see John chapter 12 verse por 41, favor, quiero que lo lea. I want you all to read it, please. Juan 12:41. Chapter 12 verse 41. John 12:41. Cuento a tres. 1, 2 y 1, 2, 3. 3. These things said Isaiah when he saw his glory and spoke unto him. Isaías es el que está hablando ahí, ¿verdad? Isaiah is the one who said these things. ¿Y qué fue lo que vio Isaías? ¿Por qué él está hablando? What did Isaiah see? What is he speaking about? Él está hablando de la gloria del Mesías, He's speaking about the glory of the Messiah, porque le fue revelada esa gloria. because it was revealed to him. This glory was revealed to him. ¿De quién habla el profeta Isaías? So who is the prophet Isaiah speaking about? Isaías 7:14. Isaiah chapter 7 verse 14. He aquí Dios mismo le dará una señal. God himself will give you a sign. Y la virgen concebirá y dará a luz un hijo. And the virgin will give birth, and she will give birth to a son. Y lo llamarán Emanuel. And they will call him Emmanuel. ¿Y quién es ese cumplimiento de Emanuel? So who is the fulfillment of ¿Acaso no Emmanuel? es Cristo? Is it not Christ? Entonces, ¿de quién habló Isaías? So who is Isaiah speaking about? Este fue el mensaje de Isaías, This was Isaiah's message. que fue revelado el futuro a sus ojos. So the future was revealed to his eyes. Y habló de la gloria del Mesías Cristo. And he spoke about the glory of the Messiah, the Christ. Este es el profeta más importante de todos. This was the most important prophet of all. Y su mensaje fue acerca del Cristo. And his message was about the Christ. De eso habló este profeta. That is what this prophet spoke about. Si vamos al profeta Jeremías, If we look at prophet Jeremiah, habló del buen camino, he spoke about the good way. de la senda antigua. He spoke about the old path. En el capítulo 6, If we look at Jeremiah 6, versículo 16-17. verse 16 to 17, Deténganse, he said, stop pregunten por el camino antiguo and ask for the old way y caminen por él. and walk through it. ¿Quién es el camino antiguo? Who is the old way? Es Cristo. The Christ. Pero ¿qué dijo Israel? But what did Israel say? No, no queremos caminar en ese No, camino. we want to go through that way. No caminaremos en ese We camino. will not walk on that path. Es que Israel no quiso al Cristo. Israel did not want the Christ. Rechazó al They Cristo. rejected the Christ.
Eso es lo que está haciendo la iglesia de hoy That también. is what today's church is also doing. También este mismo profeta The same prophet. dice, yo levanté atalayas sobre ustedes He says, I have raised up the people to will announce this, para que sonaran la trompeta. so that they may blow the trumpet horns. Pero ustedes dijeron, But you said, no queremos oír a los atalayas. we do not want to hear them. No queremos oír ese mensaje. We do not want to hear No this message. prestaremos atención. We will not listen. Entonces podemos entender cómo los profetas fueron hablando de este mismo mensaje. So we can understand how the prophets El profeta all bring the Ezequiel. same message. The prophet Ezekiel En el capítulo 37 in chapter 37, habla del valle de los huesos secos. he tells us about the valley of the dry bones. Y a mí me impresiona mucho esta imagen, And I am very surprised by this image. porque son huesos que están tirados. They're just bones laying around. Pero Dios le da un mensaje a este profeta But God gives this prophet a message. y le dice, da esta palabra como yo te la estoy dando. And he says, prophesy just as I am giving you this word. The same way. Profetiza esto que yo te estoy diciendo. Prophesy this that I'm telling you right now. Es que el profeta solo tenía que decir lo que Dios le estaba The diciendo. prophet only had to speak what God was No telling debía him. desviarse de la voz de Dios. He did not have to deviate from God's word. No tenía que desviarse del evangelio. He did not have to deviate from God's gospel. Era decir lo que Dios estaba diciendo. He needed to say what God was telling him. Y entonces el profeta obedeció. So the prophet obeyed. Obedeció a Dios He obeyed God. y dio la palabra. And he preached the word. Y les dijo, huesos, Dios les dará vida. And he said, these bones will be Dios les va a dar vida. renewed because God will give them Huesos life. secos, oigan, Dios les va a dar vida. So these dry bones, listen, God will give you life. Solo dio la palabra. Only he gave the word. Y dice la Biblia And the Bible says que hubo un ruido that there was a sound. y el hueso se juntó con su hueso. And the bones became one with other bones. Cada hueso con su hueso. Each bone was united with its bone. Y se formaron esqueletos. And then the skeletons were formed. Y vino otro ruido. And then another sound Y came. aparecieron coyunturas en los huesos. And then they started to have all their muscles. Pero no tenían vida. But they were not alive yet. Eran huesos que estaban unidos. They were bones and they Pero were no together, tenían vida. but they were not alive yet. Aparecieron coyunturas. And then all the nerves started Ahora appearing. estaban unidos. Now they were Pero together, no tenían but vida. they were not alive yet. Luego aparecieron músculos. Now muscles appeared, sinews, Y luego apareció piel. and then skin covered them. Pero no tenían vida. But there was no breath in Ya them. eran cuerpos, pero no tenían They vida. were already bodies, but they were not Son alive. estructuras, pero no tienen They were vida. structures, but they were not Son alive. denominaciones, pero no tienen They're vida. denominations, but they're not alive. Tienen todo, pero no tienen lo más They have everything, importante. but they don't have the most Están important sin thing. vida. They're not alive. Pueden tener todo, You may have everything, pero no tienen but vida. you're not alive. Huesos secos. They're dry bones. Oigan el evangelio que Dios quiere para ustedes. Hear the gospel that God is preaching. Y entonces le dieron una segunda orden al profeta. So the prophet had a second commandment given unto him. Llama al Espíritu Okay, so call the Spirit para que sople sobre estos cuerpos. so that the Spirit may blow upon these Y el bodies. profeta obedeció nuevamente So the prophet obeyed again. y creyó la voz de Dios He believed in God's y voice. dio la orden. And he also commanded this. Espíritu, ven y sopla So the Spirit of the Lord come and blow sobre upon estos them. cuerpos sin vida. Or blow upon these bodies without Dice la life. Biblia que cuando vino el Espíritu, And when the Spirit came upon cobraron them, vida. they were alive. Cuando viene la revelación When the revelation de que comes Jesús es el Cristo, that Jesus is the Christ, los huesos secos cobran vida. these dry bones become Y alive. ustedes van a cobrar Now vida. you will be alive Si also. pueden creer este evangelio de que This Jesús gospel es el Cristo. that Jesus is the Christ. Este es el mensaje del profeta Ezequiel. This is the message of the prophet Ezekiel. Pregúntese, Now ¿es ask este el yourself. evangelio que yo estoy predicando? Is this the gospel I am preaching today? ¿O me he desviado un poco? Or have I deviated from O this way? bastante. Or a lot from this way? Es que todos los profetas All the prophets hablaron de este mensaje. spoke about this message. El último de ellos se llamó Malaquías. The last prophet was Malachi. Y él dijo, pero sobre ustedes amanecerá el sol de justicia. But he prophesied, upon you will come the Son of Justice, Y en sus alas traerá sanidad. and in his wings will be healing. Las alas eran las borlas del vestido sacerdotal. So if you see the expression wings, they were the borders of the priestly garments. Y cuando Cristo vino, hubo una mujer
And when the Christ came, there was a woman que tenía 12 años de estar enferma. who was sick 12 years. Pero ella creyó la profecía de Malaquías. But she believed the prophecy of Y Malachi. dijo, este es el sol de justicia. So he is the son of righteousness. Este es el Cristo. This is the Christ. Y aquella mujer se arrastró. So she crept over him. Y por eso tocó el borde. And that is why she touched the border. No tocó arriba. She did not touch his Ella shoulder. sabía que en el borde She knew that on the wings traería salud, there would be healing. traería salvación. There will be salvation. Así que se acostó y tocó el borde. So she crept over to him and she Y fue touched sana. the border of his garments and she was saved. ¿Y por qué recibió esto? Why did she receive Es que this? ella creyó que él era el Mesías, She believed that he was the el Messiah, Cristo que había the venido, Christ who would el come, sol de justicia. the son of righteousness. Todos los profetas So all the prophets dan testimonio de él. gave a testimony about him. Hechos 10, 42, 43 lo confirma. If we see Acts chapter 10 verse 42 to 43, we can see this. Y dice de esta manera, It says, y él nos ordenó and he said he ordered que predicáramos en todas partes that we may preach everywhere. y diéramos testimonio de que Jesús He commanded us to preach to the people and testify that he es a quien Dios designó para ser el juez de todos, is the one appointed by God to be the judge of the living and the dead, de los que están vivos y de los of muertos. the living and the dead. De él dan testimonio todos los profetas. To him all the prophets bear witness. Cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. That everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. Todos los profetas dan testimonio de él. All the prophets bear witness of ¿De him. quién escribieron los profetas? So who did the prophets write about? De Cristo. The Christ. Cuando él vino, When he came, él mismo dijo, yo soy el Cristo. he himself said, I am the Christ. Pero ustedes no pueden creer que yo soy el Cristo. But you cannot believe that I'm the Christ. Él dio testimonio de que él era el Cristo. So he gave a testimony about how he was a Christ. El Espíritu Santo dio testimonio de que Jesús es el Cristo. The Holy Spirit himself bore witness that he was the Christ, that Jesus is the Christ. Para esto fue enviado el Espíritu Santo. That is why the Holy Spirit was sent to us. Usted puede revisar Juan 14 y Juan 16 You can check John chapter 14 and John chapter 16. y se va a dar cuenta que la obra más grande del Espíritu Santo es dar testimonio de que Jesús es el Cristo. And you will realize that the greatest work of the Holy Spirit is to testify that Jesus is the Christ. Hoy le hemos dado mucho énfasis a los dones. Today, many people have emphasized the gift of the Le hemos Spirit. dado mucho énfasis a los ministerios. People have emphasized the ministries of the church. Y nosotros no estamos diciendo que no se deben tomar en cuenta. Claro que están en la iglesia. We are not saying that those are worthless. No, of course, these are the things Pero that ¿qué the es church lo must más have. importante? But what's the most important thing? ¿Será que la gente se caiga y se levante? Is it most important that people faint and then they rise again? ¿O que pueda creer la verdad de que Jesús es el Cristo? Or is it more important that they believe the truth that Jesus is the Christ? De verdad, mucha gente en Guatemala se cae y se levanta, Many people in Guatemala just faint and then they arise. pero no cambian su vida. But their life is not changed. Eso es grave. That's something very severe. Mejor que no se caigan, pero que conozcan la verdad de la Biblia. It's better for them not to faint and know the truth of the Bible. No estamos en contra de la manifestación del Espíritu Santo, We're not against the manifestations of the Holy Spirit. We're not against them. pero creemos que la obra más grande del Espíritu Santo But we believe that the greatest work of the Holy Spirit es revelar que Jesús es el is Cristo. to reveal to people that Jesus is the Christ. Porque cuando viene la revelación de que Jesús es el Cristo, Because when the revelation that Jesus is the Christ befalls the todos people, los problemas se encuentran una solución, all the problems have a solution. porque se resuelve el problema espiritual. Because the spiritual problem is Jesús resolved. es el Cristo. Jesus is a Christ. Para esto vino el Espíritu That Santo. is why the Holy Spirit came to us. Y dice Juan, John says, dice que el Espíritu vino para redarguirnos de pecado. so the Spirit came to convince us of sin. ¿Y cuál es el pecado del mundo? Okay, what is the sin of the world? Que no creen en ti, That they have not believed in me, que Jesus no said. creen que Jesús es el Cristo. That they have not believed that Jesus is Ese es el Christ. pecado del mundo. That is the sin of the world. Y el Espíritu Santo vino para convencer de pecado al mundo, And the Holy Spirit came in order to convince us of that sin, de justicia,
And he came to convince us of ¿Y righteousness. qué es la and justice. justicia de Dios? ¿No es Cristo? And who is the righteousness of God? Is it not Christ? Y de juicio. And of judgment. Y que el único que va a ejecutar el juicio es Cristo. And the only one who will do this judgment is Christ. Entonces el Espíritu Santo vino para dar testimonio que Él es el Cristo. So the Holy Spirit came in order to testify that He is the Christ. Pero no solamente ahí, los apóstoles también dieron testimonio de que Él es el Cristo. Not only that, the apostles also testified that He is the ¿De Christ. qué predicó Pedro? What did Peter preach about? De que Jesús es el Cristo. That Jesus is the Christ. ¿De qué predicó Juan? What did John preach que about? Jesús es el That Cristo. Jesus is the Christ. ¿De qué predicó Pablo? What was Paul's message? De que Jesús es el Cristo. That Jesus is the Christ. ¿De qué predicó Santiago? What was De que James' Jesús es el message? Cristo. That Jesus is the Christ. No hay otro mensaje. There is no other message. Este es el mensaje de todos los apóstoles. This is the message of all apostles. Y era el mensaje de la iglesia primitiva. This was the message of the early church. Y debe ser el mensaje de la iglesia de hoy. And this must be today's church's Porque message. este es el fundamento Because this is the base. de toda la Biblia. This is the fundamental of all the Bible. Yo quiero concluir esta mañana I want to conclude this morning diciéndoles que no hay otro mensaje by telling you there is no other message. más grande en toda la Biblia. There is no other greater message in the Bible. Jesús es el Cristo, Jesus is the Christ, el Hijo del Dios the viviente, Son of the living God. el que vino a resolver el problema espiritual. He came to resolve the spiritual problem. Por eso Él dijo That's en what Juan he said. 14:6, John 14:6. yo soy el camino. I am the way. ¿Y por qué el camino? Why the way? Es que el hombre estaba separado de Dios. Man was separated from God, El camino estaba cerrado, and the way was closed. pero Él vino como el Cristo. But He came as a Y Christ. entonces abrió el camino. So He opened the way for us to meet Him. Por eso Él dijo, yo soy el camino. That is why He said, I am the way. Eso significa que Él es el verdadero profeta que nos enseña el camino para regresar a Dios. It means He is a true prophet who Yo teaches us soy the el way to camino. go to God. I am the way, He said. Yo soy el profeta que abrió el camino I am the prophet who opened up the way to meet God. y ya resolvió el problema de la separación con Dios. And I have resolved the problem of being separated from God. También dijo, yo soy la verdad. He said, I am the truth. ¿Y qué significa que Él es la verdad? What does it mean that He's the truth? Es que solo Él venció al mentiroso. Only He can defeat he who is the liar. Solo la verdad venció la mentira. Only the truth can defeat lies. Satanás ya está derrotado. Satan is already destroyed. Él es el mentiroso. He is the liar. Por eso Cristo dijo, yo soy la verdad. That is why Christ said, I am the truth. Estaba diciendo, yo ya derroté a Satanás. He was saying, I have already defeated Yo soy Satan. el verdadero rey I am the true king. que ya derrotó la mentira. Who has already defeated that which is not true. Y dijo, yo soy la vida. And I am the life, he ¿Y said. por qué dijo yo soy la vida? Why did he say, I am life? Es que el pecado producía muerte. What is the result of sin? It's Entonces death. él estaba diciendo, yo ya resolví el problema del pecado. He was saying, I resolved the problem of sin you Soy have. el verdadero sacerdote que resolvió el problema del pecado. I am the true priest who can solve the problem of sin. Así que yo he venido para que tengan vida So I have come so that y you may para que la have tengan life. en So abundancia. that you may have abundant life. Entonces él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. So he said, I am the way, I am the truth, I am the life. Eso significa que él es el verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. It means I am the true prophet, I am the true king, I am the true priest. Rey que derrotó a Satanás. The true king who defeated Satan. Sacerdote que perdonó el pecado. The true prophet the true priest who defeated sin. Y profeta que abrió el camino para que regresemos a Dios. And the true prophet who opened up the way for us to meet Solo God. a través de él Only through his se resuelve el problema espiritual. can the spiritual problem be No hay otra solved. respuesta. There is no other answer. Jesús es el Cristo. Jesus is a Christ. Voy a orar por ustedes. Now I will pray for you. Padre Celestial, te damos gracias Celestial Father, we thank you porque tu palabra es muy profunda y muy clara, Señor. because your word is so profound but so clear. Oro por estos hombres de África, Padre. I pray for these African men, Pastor. Y te pido que tú te les reveles, Señor, en estas conferencias. And I ask for you to be revealed unto them through these conferences Que ellos profundamente se puedan dar cuenta, Señor, so that they may realize profoundly que el mensaje está en toda la Biblia. that this message is in all the Bible, Que Jesús es el Cristo. that Jesus is a Christ. Oro, Señor, para que su entendimiento sea abierto. Lord, I pray so that their understanding may be opened. Así como se abrió el entendimiento de aquellos discípulos de Maús. Just like you have opened the understanding of those disciples who Que se were on les- the way to Emmaus. Que se les abra su entendimiento. Please allow their minds to be open as Espíritu well. Santo, trae tu revelación. Holy Spirit, bring your revelation upon them. Aquellos que van a salvar África.
These are the ones who will save con Africa este evangelio. with this gospel of the Oro Bible. por ellos, Señor. I pray for them. Y te pido que tu Santo Espíritu los inquiete Please work upon them with the Holy Spirit hasta que puedan recibir esta revelación. so that they can receive this Y que revelation, Satanás no robe la palabra, that Satan may not steal this word from them, sino que ellos puedan encontrarse contigo, Señor. that they may be able to truly meet you, Lord. En el nombre de Jesús el Cristo. In the name of Jesus, who Oro, is Christ, Señor. I pray. Amén. Amen. Amén. Amen. God bless you. God bless you.